Todos decimos, todos decimos, puede tomar su lugar. Y de otra ofrenda de palmas al Señor para los que nos ven por internet, se enteren que hay un pueblo aquí vivo. Y bueno, lo que acabamos de leer es una palabra que he estado como estudiando de hace un tiempo atrás, porque a mí me sorprende la manera en la que Dios alimentó al profeta Elías en este episodio de la Biblia, en la historia. Cuando usted lee realmente la Biblia, encuentra cada episodio, ¿verdad? En la historia que uno dice, ¿y cómo es posible que los cuervos, cómo es posible que ciertas cosas pasaran por ahí? Y a esta prédica yo le puse la provisión de los cuervos. Dile que está a tu lado, la provisión de los cuervos. Hay quien dice que los cuervos en esta historia, según el significado original del hebreo, se refiere a beduinos, que eran como árabes que vivían en las montañas o vivían en el desierto, y que esos eran los que le dieron de comer a Elías. Pero ciertamente, bueno, personalmente yo creo que no es así, porque para empezar los judíos y los árabes no muy se llevan, en primera. En segunda, yo creo que a los profetas del Antiguo Testamento Dios les mandaba hacer algo y lo hacían. En el Antiguo Testamento vemos historias como las de Oseas y otros profetas que Dios les mandó a cocinar su comida, por ejemplo, con estiércol de paloma, o los mandó, por ejemplo, a que se casaran con una prostituta, cositas por el estilo, ¿sí me explico? ¿Y por qué menciono esto? Porque para los judíos el cuervo era un ave de rapiña, era un ave impura, un ave que no merecía ni siquiera ser comida porque su carne era putefacta y demás, ¿verdad? Ellos consideraban que el cuervo era una de las aves más asquerosas que hay en el mundo. O sea, para ellos y muy seguramente también para Elías era así, pero él tuvo que obedecer la voz de Dios. Él tuvo que decir, bueno, si Dios me va a mandar comida a través de los cuervos, pues hay que me lo mande, ¿no? Porque es peor morir de hambre que recibir comida de cuervos. Algo que es sorprendente que podemos ver, algunos datos sorprendentes sobre los cuervos, es que los cuervos son muy inteligentes. El animalito, el cuervo en sí, el pájaro es muy inteligente. Ellos, por ejemplo, si tú los tratas mal, si un día se te ocurre ir por ahí, les avientas una piedra con una resortera o no sé, te guardan rencor. Y no solamente te guardan rencor ellos, sino que dice que lo transmiten a otros pájaros, a los otros cuervos, a los otros de la manada. Le dicen, me tiró una piedra, ¿verdad? Guardan rencor con su familia, van y lo cuentan. Dice, se parecen a algunos, ¿verdad? Van y le cuentan a su familia, le cuentan a los demás pájaros, y los demás pájaros también te guardan rencor porque reconocen tu cara. Ellos se juntan y dicen, ese fue, el que está allá me tiró una piedra. Entre ellos, literalmente la ciencia explica que ellos pueden comunicarse y decir el rostro de alguien, o decir qué persona fue las que los trató mal, para que a los demás pájaros no les pase lo mismo. Básicamente es como un resguardo que tienen. Pero estos cuervos son muy inteligentes. Se acuerdan de la persona que los agredió, y no solamente le cuentan a los demás para que también lo odien, sino que también le cuentan a sus hijos. Llegan a tal grado que pueden decirle a los que están en el nido, a los pajaritos, no vayan por allá porque allá está ese loco que tira piedras. No sé si me estoy dando a entender. Pero estas aves son tan inteligentes que pueden incluso hablar como parecido a un perico, pueden repetir palabras humanas. Ahora, ¿por qué Dios usó exactamente a los cuervos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios precisamente usó a los cuervos? En la Biblia a los cuervos se le menciona muy pocas veces, pero todas las veces que se le menciona a los cuervos, aparte que se menciona en Levítico que es un ave de rapiña, un ave impura, son cosas grandiosas las que hicieron los cuervos. En el Antiguo Testamento, desde la historia de Noé, se cuenta que el primer ave que envió Noé a reconocer la tierra, ¿qué fue? Fue un cuervo, y lo mandó 2 veces y las 2 veces regresó sin nada porque todavía no había un lugar donde estar. Pero ese animalito fue el primer enviado. Y también nos menciona, ¿y por qué lo mandaron a él? Porque era de los aves más inteligentes del mundo, incluyendo a la paloma y a otros. Pero el cuervo también está en esa lista porque puede repetir palabras, puede acordarse de la gente. Y en esta historia nos podemos dar cuenta que Dios usó al cuervo porque se iba a acordar de Elías. Y al igual que ellos comparten su rencor con otros, yo estaba viendo una referencia en un video donde un muchacho trató bien a un cuervito que estaba mal de su ala y le rompieron su piquito. Él lo curó, le dio comida, y después en su casa, en todo donde están
los cables eléctricos se paraban una parvada de cuervos, un montón de cuervos habían ahí, un montón de pájaros colgados en el alambre, ¿no? Estaban todos ahí. Y dice que cada vez que sale se siente como una princesa de película, ¿no? Porque alza las manos y toda la parvada de cuervos baja, porque trató bien a uno. No sé si me explico. Y Dios usó esa singularidad del cuervo para traerle comida a Elías, porque seguramente los cuervos, ahí dice la Biblia que los cuervos, no dice que uno solo, ¿sí se dan cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que un cuervo conoció a Elías y ese cuervo le comunicó a los otros cuervos dónde es que estaba Elías, porque Dios le dijo específicamente dónde iba a estar. No sé si puedes poner el mapa, creo que lo mandé por ahí. Para entender dónde estaba Elías, aquí está el mapa de Israel del tiempo de Elías. Aquí está el reino de Judá y el reino del norte, que era el reino de Israel. Elías estaba más o menos por acá, cerca de Jericó. El río Jordán es ese que vemos acá, y más o menos por aquí estaba Elías. Ahora, mencionando eso, algo que es sorprendente es que, por ejemplo, en nuestros días hay personas que quieren empezar a enviar comida con drones. Hay empresas como Amazon, como Uber y otras quieren empezar a mandar comida con drones, pero Dios fue el primero que envió comida por aire. Y ese fue nuestro Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque los cuervos, acá hay unos datos. Los cuervos pueden volar 72 o 92 kilómetros por hora. Pueden volar hasta 1770 kilómetros de distancia. Pueden volar 22 horas seguidas sin descansar a 80 kilómetros por hora, imagínense. Dicen, tiempos de sequía. Algo que tienes que saber, que en los tiempos de sequía Dios usó a los cuervos para traerle comida a Elías de otras naciones, de otros lugares que no estaban sufriendo una sequía. ¿No estamos dando a entender eso? Había una sequía en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Aquí había sequía en este lado, pero seguramente aquí en el reino de Amón, en el reino de Moab, en Egipto, no había esa sequía, y Dios usó a los cuervos para que esos cuervos le llevaran comida y pan a Elías desde el otro lado del mundo. ¿Por qué lo hizo? Porque esos cuervos eran inteligentes. Y si Dios usó a los cuervos, que bíblicamente se les conoce por egoístas, por ser solitarios, por ser aves de rapiña, si Dios usó a esos cuervos para bendecir a Elías en tiempo de sequía, ¿creen que Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? Enviarnos bendición en medio de nuestra necesidad, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Porque a Elías lo visitaron los cuervos ahí en el arroyo de Querit, pero todos esos cuervos se creen que iban hasta el reino de Judá, se iban hasta el reino de Moab, a otros lugares a recoger comida, y no comida de rapiña, ¿verdad? No era comida podrida, era comida buena, comida que sacaban de los palacios de los reyes, terminaban en el plato de Elías, porque él le creía a Dios. Dios le dijo, vete al arroyo de Querit, y él se fue al arroyo de Querit, y Dios estuvo con Elías en ese momento. Dios, algo que tienes que sorprenderte también sobre esto, y que Dios también nos muestra la manera y el carácter de Dios, es que Dios no permitió que Elías almacenara comida. ¿Sí se dan cuenta de eso? No le dijo, los cuervos te van a llevar comida para una semana, lo metes al refri y ahí lo cuidas, ¿no? ¿Qué le dijo? Los cuervos te llevarán comida todos los días. Los cuervos van a llegar y te van a dar comida. Y algo que tiene que podemos sorprendernos es que los cuervos llevaban lo necesario para cada día. Los cuervos no llevaban ni demasiado ni poco. ¿Sabe por qué? Porque en los picos de los cuervos pues no puede caber una chuleta entera, ¿verdad? Pero sí que había un pedacito. Cabía un pedacito de pan, cabía un pedazo de queso, un pedazo de carne. Podía caber en el pico de uno de estos animales, de un cuervo, pero no podía caber nada más. Y esos pedacitos, no sé si usted ha ido a algún lugar, por ejemplo, cuando usted va a las espadas brasileñas, si alguno no ha ido aquí, algún día vaya, pareciera que te sirven poquito, pero te pasan un montón de espadas con un montón de carnitas pequeñas. ¿Sí lo han visto? Y nada más te dicen que, a ver, ¿de qué quieres? Y te lo cortan y te dan un montón de pedazos, y tú dices, esto es puro pedacitaje, dan como que lo que les sobró de la cocina es lo que te están dando, pero te llenas, te sacias. Hasta el rato dices, no, ya no me sigan trayendo. Son un montón de pedacitos, pero eres saciado por esos pedacitos. Y al igual que esos lugares, los cuervos le daban pedazos a Elías que podían saciarlo por un día. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que también aprendemos la dependencia de Elías acerca de Dios. Él dependía de Dios para vivir.
Porque el Señor le dijo, te voy a enviar los cuervos, y él sabía que iban a ser enviados, y él recibió a los cuervos, pero no almacenaba comida. Porque muchos de nosotros, cuando tenemos comida en el refri, cuando tenemos dinero en el banco, cuando tenemos todo listo, no apreciamos el poder de Dios, no apreciamos las bendiciones de Dios cuando tenemos todo bien. No, es que tengo suficiente dinero en el banco como para irme a vivir a Europa 10 años. Tengo suficiente comida en el refri como para vivir, no sé, un año o más. Nos confiamos, pero cuando tenemos necesidad, cuando estamos pasando por una sequía, ya sea espiritual o física, o hay momentos en los cuales no tenemos comida, es cuando más apreciamos la comida. Por eso Dios no permitió que Elías almacenara comida, sino que supiera que su bendición dependía directamente de Dios. Y cada vez que los cuervos llegaban y daban la comida en la mañana, en la tarde, Elías no podía reservarlo. ¿Sabes por qué? Porque incluso el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Él dijo, los discípulos le preguntaron, ¿cómo debemos de orar? Y saben, en el Padre Nuestro está el secreto de por qué los cuervos no le daban más. Dice la Biblia en el Padre Nuestro que la oración que le tenemos que hacer a Dios es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos hoy el pan de ¿qué? De cada día. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le daban los cuervos a Elías? Le daban el pan de cada día, le daban la comida de cada día. Y eso no es un pensamiento, ¿cómo decir? Retrasado, un pensamiento de que hasta aquí llego, no, sino que es un pensamiento de depender de la provisión de Dios. De saber que aunque no tengas nada en tu plato hoy, vas a comer como rey mañana, y de los palacios van a venir a darte comida. Por eso incluso el mismo Jesús dijo: cuando oren, órenle a Dios y díganle: danos el pan de cada día. ¿Sí? Porque Él quiere saciarnos. Pero incluso Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, él decía algo. Él decía: Dios nos da, pero no excesivamente para que sepamos depender de Él. ¿Eso qué significa? Que no va a vivir usted como pobre ni nada, no, sino que su dependencia es de Dios. Que hay momentos que no va a tener nada en su bolsa, pero sabe que Dios le va a dar de comer ese día. Yo recuerdo que de chico una vez mi papá contaba que estábamos creo que en un pueblo, no creo si en Panteló acá recientemente cuando llegamos, pero a mi papá se le antojó costillas de cerdo ahí, asaditas con sal y limón, ¿no? Que es de mis comidas favoritas, por cierto. Pero mi papá se le antojó, pero ese día no tenían para comprar, no tenían mucho para ir por 1 kilo, 2 kilos de esa onda. Entonces dijeron: bueno, vamos a comer unos huevitos y ya. Pero el deseo del corazón de mi papá era comer eso. Y al rato llegó una hermana que dijo: es que hubo fiesta ayer y ya no se cocinaron estas costillas. ¿No los quiere usted, pastora? Se los doy. Y una bolsa llena de costillas, como 2 kilos, le dieron a mi mamá. Y comimos costillas ese día. ¿Por qué? Porque eso es depender de Dios. Porque mi familia no estaba en un pueblo, no estaba en San Cristóbal solo para ver qué pasaba, sino que estábamos dependiendo de Dios. Sabíamos que si Dios nos había llamado al arroyo de Querit, nos había llamado a San Cristóbal, nos había llamado a Panteló, Él nos iba a sustentar. Sí, eso es tener dependencia de Dios. Y eso lo he aprendido ahora que soy más grande. Me doy cuenta cuántas veces Dios no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que envía los cuervos, envía gente que no sabe de dónde salieron, pero llegan y te proveen. Que dices: yo creo que ya se acabó el año, ya no voy a vender nada más, pero haces tu mayor venta el último día del año. ¿Por qué? Porque dices: es que como que ya se acabó el dinero, la gente ya se lo gastó en Navidad, se lo gastó en fin de año, ya nadie me va a comprar, y te terminan comprando más que todo el año. ¿Por qué? Porque ese es el poder de nuestro Dios. Y gente que ni conoce a Cristo va a ir y va a saciar lo que necesitas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué podemos aprender sobre las estaciones de nuestra vida con la vida de Elías? ¿Qué le podemos sacar a la vida de Elías? ¿Qué es lo que podemos aprender en esta historia sobre los cuervos? ¿Qué podemos aprender de Elías? Aparte de depender de Dios, ¿qué más podemos entender? Lo primero es que cada cambio está dentro del plan de Dios. Que el arroyo de Querit se secara al final. Si ven, al final de la historia dice la Biblia que se secó el arroyo de Querit. ¿Por qué se secó? Porque ya no estaba lloviendo. La sequía que
profetizó Elías duró cerca de 3 años. Y con tanta sequía, ¿sí han visto alguna vez cuando los ríos se secan en un lago? Porque ya no hay lluvias. Dependen de las lluvias para que haya lagos, para que haya ríos, porque el agua baja de las montañas y se convierte en el río. Y algo así le pasó al arroyo de Querit. Pero déjame decirte algo, el que se secara el arroyo de Querit era parte del plan de Dios. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Dice, cuando el arroyo se secó, Elías confiaba en que Dios tenía un plan. O sea, cuando él vio que se secó el arroyo de Querit, él sabía que había algo más. Y algo que debemos de saber, que a veces podemos ver que algo se termina, que algo ya deja de existir, o algo que nos iba bien un tiempo ya se paró. ¿Sabes por qué? Porque tal vez cuando algo se termina no es señal de que ya no vas a tener nada más, es señal que Dios quiere llevarte a otra nueva etapa. Es que no sé por qué terminó este negocio si también que me iba, porque tal vez Dios está llamando a ser pastor. No sé por qué esta situación en la familia acabó en la muerte de alguien. No sé, tal vez Dios tiene algún plan dentro del plan. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿podemos tener la misma fe de Elías de saber que Dios nos va a llevar a una nueva etapa? Podemos tener la misma fe de Elías de decir, bueno, ya se secó el río, pero seguramente Dios tiene un plan mejor para mí. ¿Sabes por qué? Porque después de esto, la Biblia nos muestra la historia completa, donde Elías habla con Acab, que era un rey malvado, el rey de Israel, del norte de Israel. Era esposo de Jezabel, una de las mujeres más malas de la historia de Israel. Dice que habló con él y le dijo, por mi palabra no va a llover por 3 años, no va a llover por 3 años sobre la tierra. Todos los lagos, todos los ríos se van a secar y no va a caer ni una gota de agua. Y después dice la Biblia que andaban persiguiendo a Elías, pero a Elías se escondió en el arroyo de Querit. Ahí se escondió porque Dios le dijo, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y ahí Dios lo estuvo sosteniendo. Pero al ser sostenido por Dios, al depender de Dios y ver que el río se secó, ver que el arroyo se secó, dijo, pues ¿qué sigue? ¿Sí? Hay muchos que se aferran a su pasado. Hay muchos que se aferran, es que antes me iba bien. Es que antes en esto yo hacía mucho dinero. Yo antes en esto lograba muchas cosas. Yo antes con esto me volvía yo en el jefe de todos. Es que yo antes, sí, pero tal vez Dios te quiere llevar a una nueva etapa. Es tiempo que tú preguntes, ¿y ahora qué sigue? Porque cuando Elías se dio cuenta que el río se secó, que el arroyo de Querit se secó, que por cierto Querit significa separar, cortar, dividir, finalizar. Cuando Dios quiere finalizar algo en tu vida, lo va a hacer. Y no te va a preguntar si quieres. Y también la manera en la que Dios nos va a bendecir no va a depender de nosotros, porque Dios va a usar hasta las maneras más extrañas, más bizarras para que Él se manifieste en tu vida. Porque para Elías era extraño que los cuervos, aves de rapiña, aves inmundas le dieran de comer, pero era la voluntad de Dios. En medio de su necesidad, en medio de lo que él necesitaba, Dios lo suplió de la manera más increíble que podemos entender. Ahora, el asunto con Elías es que él sabía que Dios tenía un plan. Según la historia, fue al arroyo de Querit, y de ahí dice la Biblia que Dios lo llevó a Sarepta de Sidón, una tierra de extranjeros, una tierra que era parte de los sidonios o fenicios que estaban al norte de Israel. Y ahí una mujer, ¿se acuerdan qué le pasó ahí? Una mujer viuda lo sostuvo por un tiempo. Y le dijo, dice que el Señor lo envió y le dijo, vete a Sarepta de Sidón, y ahí te vas a encontrar con una viuda que te va a dar de comer y te va a mantener ahí hasta que yo te llame otra vez. Y vemos la historia que Elías termina en la casa de la viuda comiendo sus tortas y toda esa onda, ¿verdad? Que no se acabó ni el pan ni el aceite, y Dios lo sostuvo otro tiempo ahí. Y llegó el momento en el cual Elías, también Dios le dijo, regresa al lugar de donde saliste y dile a Acab que viene el río, viene la lluvia nuevamente. Y Elías tuvo que regresar de nuevo a Samaria, tuvo que regresar de nuevo a la tierra de Israel y decirle a Acab, me andabas buscando a Acab, ¿verdad? Pero que no sabías que Dios tenía un plan. Me andaba buscando allá, acá, no andaba yo por ahí, que ya vi que pusiste carteles de aquel lado, pero Dios me tenía por allá. Y te quiero decir algo, la lluvia viene. Así le dijo a Acab. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que Elías entendía los tiempos de Dios, entendía las etapas.
porque en ese momento Elías profetizó que el agua iba a volver a venir, que iban a haber ríos de nuevo, que iba a haber agua de nuevo en Israel, que iba a venir una lluvia. Y dicen que Acab se burló de él, le dijo: sí, ya mero, y está lloviendo, tenemos 3 días, pero fue por mi palabra que está así, le dijo Elías. Y lo sorprendente es que él manda a su empleado, a su empleado, le dice: ¿sabes qué? Ve y mira si hay una nube sobre la tierra de Israel. Y dice que lo mandó varias veces y no salía la nube, pero Elías seguía orando porque él confiaba en Dios. Él sabía que si Dios le prometió una nueva etapa, esa nueva etapa iba a venir, aunque fuera difícil de ver. Y le empezó a decir a su siervo: ve y checa si ya llegó alguna nubecilla por ahí, alguna nube negra. Y dice que después de varias veces que fue a ver el hombre, le dijo: apareció una nube del tamaño de la palma de un hombre, allá a lo lejos. Allá se ve un barquito y arribita hay una nube chiquita. Y él, confiando en la palabra de Dios, le dijo: dile a Acab, dile al rey de Israel, que corra con sus carros porque el agua viene, se escucha la lluvia. Y lo mandó a llamar y sabe, se cumplió la palabra del profeta, porque en el momento que este hombre fue con Acab, empezó a caer la lluvia sobre la tierra, porque Elías sabía que la nueva etapa había llegado, porque Dios le había mostrado y él creía en la palabra de Dios. El asunto es cuántos de nosotros podemos creer que este nuevo año también es una nueva etapa, que también Dios trae algo nuevo. Y no porque sea un año nuevo, vida nueva, no, ese es puro rollo. Pero cuando sabemos que este año tal vez viene nuestra jubilación, que este año viene nuestra promesa de alguna herencia, que sabemos que este año va a venir algo especial de parte de Dios, o este año juntaste suficiente para construir tu empresa, o este año le echaste ganas para ganarte un doctorado en España. Yo no sé qué hiciste. El asunto es de que si tú crees que este año Dios va a traer la lluvia, la va a traer porque le estás creyendo a Él, porque estás creyendo en el propósito que Dios tiene para ti. Eso es lo que tenemos que aprender, que el cambio está dentro del plan de Dios. Elías entendía los tiempos, entendía los cambios. Dijo: Dios me dijo que saliera de Querit, me mandó con esta señora, luego vengo aquí a hablar con Acab. Es porque él tiene un plan. El asunto es que muchos se frustran por lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. Decía alguien por ahí: si quieres depender en Dios en todo, ora por todo. Por todo lo tienes que decir a Dios: Señor, no sé qué va a pasar mañana, no tengo suficiente dinero para la comida, no tengo suficiente dinero para comprar esa herramienta que necesito, pero si tú me llamaste a esto, tú me llamaste a ser tu hijo, tú vas a saber qué hacer. Y Dios va a enviar a los cuervos, va a enviar a la gente para darte aquello que necesitas. Sí, por eso es la provisión de los cuervos. Los cuervos es gente que tal vez ni siquiera conoces, gente que ni siquiera es cristiana, va a venir y te va a levantar económicamente, va a hacer lo que tenga que hacer el Señor contigo. Por eso en nuestras vidas lo que a veces parece un final puede ser un comienzo. Incluso hay una frase que dice que no puede haber, ¿cómo se dice?, una creación sin haber una destrucción antes. Tiene que destruir algo para que algo sea creado. Entonces debemos de confiar en Dios. Lo segundo que nos enseña la historia de Elías y los cuervos es que nos enseña sobre la confianza y la dependencia de Dios. Cuando el arroyo de Elías se secó, él confiaba en Dios. También nos dice que si las cosas no van como planeamos. ¿Cuántos aquí han planeado cosas para este 2025? O sea, sí, ya tengo mis planes, pastor. Ya sé, de enero a marzo ya tengo planeado todo. Hay gente que es bien avivada, diría mi papá, ¿verdad? Que ya tienen todo listo, pero quizás no están en los planes de Él. Por eso tienes que preguntarle a Dios qué vas a hacer. Que lo segundo que nos enseña es tener la confianza y la dependencia de Dios, porque cuando las cosas no van como nosotros queremos, no entendemos el propósito. Sí, porque de repente una enfermedad puede desmoronar todos los planes que tenemos, ¿sí o no? A mí me pasó a principio del año pasado, bueno, este año 2024, ya andaba yo en planes para fin de año, en principios de año.
pero me agarró algo ahí en los intestinos bien feo. Me quedé en cama como más de una semana y dije, ¿y qué va a pasar? Y me quedo aquí, hasta sentí como que me fuera yo a morir, pero dije, no es para tanto, ¿verdad? Mi esposa yo creo que ya está exagerado, pero no, ya sabemos cómo somos los hombres, ¿verdad? Cuando nos enfermamos andamos ahí dando nuestras últimas palabras. Yo me acuerdo haber estado ahí y yo le comentaba ahorita, precisamente en estos días, yo creo que no sé si ahorita entre hoy y mañana o esta semana que empiece el año, lanzamos un podcast con Emma. Hay un video que grabamos donde cuento lo que me pasó en esos días, porque estuve enfermo y estuve un tiempo ahí en Tuxtla, ahí con mi suegro, y estuve un rato ahí. Pero yo me acuerdo que una noche estaba yo en medio de esta sequía, de este problema que tenía, una enfermedad que me pegó de la nada. Pero en las noches como que a veces me daba calentura, como temperatura. Y una de las noches que estuve ahí, me acuerdo que pude ver el cuarto donde estaba y pude verme a mí mismo estando ahí. Ahí lo vi de lejos, no me vi la cara ni nada, pero lo vi que estaba ahí. Y como que Dios me empezó a mostrar muchas cosas. Me empezó a dar palabras sobre algunas personas. Me decía, este está en adulterio, aquel está en fornicación, ese tiene problemas que le gustan los hombres, cositas así, ¿no? Me empezó a hablar muchas cosas que explico en el video, que espero que lo vean después. Pero en medio de todo eso, dije, en medio de mi sequía, Dios me está mostrando su poder. Porque cuando terminé de soñar todo eso, bueno, no soñar, sentí como que hubiera sido ahí mismo, ¿no? Incluso una familiar de mi esposa, una tía, andaba muy mal de salud, estaba en otra habitación donde estaba yo. Y yo empecé como a decirle a Dios, déjame ver qué va a pasar con mi tía, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el familiar de mi esposa? Pero Dios no me lo permitió. Pude estar afuera del cuarto, pero no entré al cuarto. Y estoy hablando que no estaba con el cuerpo, con la persona, sino espiritualmente hablando. Pero Dios me empezó a dar profecías y cosas sobre algunos jóvenes de la iglesia, sobre algunas situaciones que tienen algunos. Y al menos 2 o 3 de ellos les pregunté y confirmé lo que Dios me dijo. Y dije, ¿cómo es Dios? Que en medio de mi dolor, en medio de mi necesidad, Él se manifestó. Por eso dice la palabra de Dios, en medio de tu necesidad, ¿sí? Cuando eres débil te vuelves fuerte. En medio de tu debilidad yo me voy a manifestar. Cuando eres débil yo me voy a manifestar. ¿Se han oído alguna vez? Que Él se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad. Cuando eres débil, cuando no puedes hacer nada más que estar en una cama, te das cuenta que tienes que depender de Dios. Yo sí igual le dije a Dios, si con esto hiciste que me acostara un rato, hiciste que me diera cuenta o llevarme a la siguiente etapa, a la siguiente fase, pues prefiero sufrir y ver tu gloria que no sufrir y no ver nada. ¿Sí? Porque esa es la forma en la que Dios actúa. A veces tú tienes planes, a veces tienes proyectos, tienes cosas, pero tal vez una enfermedad, alguna situación, alguna pérdida de algún familiar hace que esos planes se desmoronen. Pero no es para destruirte, porque dice la Biblia que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda bien. Y diría una frase de unos de los viejitos, no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Si Dios está llevando a algo así, te está enseñando a tener confianza y dependencia de Él. Como diciéndote, no puedes hacer nada más. Incluso en la mañana mi papá dijo un texto que a mí me gusta mucho, que dice, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí no pueden inventarse nada, no pueden hacer nada, porque no hay nada que hacer. Solamente puedes depender de mí. Y yo estoy seguro que Dios me pasó por esa sequía, ese proceso, al igual que Elías en el arroyo de Querit, para mostrarme que Él tenía aún más para mí, aún más de su espíritu, aún más de su poder, aún más de su fuerza, que tenía que mostrarme visiones una vez más, que podía mostrarme mi futuro. Por eso debemos de confiar que Dios nos está llevando a la próxima temporada. ¿Sí? Finalmente esta historia nos muestra la provisión de Dios, porque Dios proveyó para Elías de maneras maravillosas y puedo hacerlo también con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De maneras maravillosas.
Dios le proveyó con cuervos, que eran animales inmundos. Le proveyó con una mujer que tenía un hijo que no podía mantener a Elías, y Dios hizo que lo mantuviera un buen rato, y chance hasta cuando se fue Elías le quedó comida. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de esa manera, de formas maravillosas. La provisión de Dios es sorprendente, pero cada vez es oportuna. La provisión de Dios llega cuando menos te lo imaginas. Cuando tú dices, no, ya valió el negocio, ya valió mi relación, ya valió mi matrimonio, ahí es cuando Dios va a llegar a meter las manos. Porque Dios no llega ni antes ni después, se llega en el momento oportuno. Hay un hombre, si puedes poner la imagen de George Miller. Este hombre, George Miller, es un hombre, un alemán, un anciano, un alemán. Él ya murió muy grande, pero él por 70 años cuidó a casi 10,000 niños. Tenía como 5 casas y tenía como 2,000 niños en cada casa. Y este hombre nos enseña la dependencia total de Dios. Porque dicen que él a veces no tenía el dinero suficiente, no tenía la comida suficiente. No es que tuviera la alacena llena de comida, llena de la bodega llena de dinero, no. Dice la historia de que George Miller lo que hacía es que en las mañanas sentaba a los niños a la mesa, y estaba todo listo, y estaba el plato, estaba el vaso, estaba la mesa servida. No había comida, no había agua, pero sentaba a los niños a la mesa y les decía: vamos a agradecer a Dios por los alimentos. Y cuando ellos agradecían a Dios por los alimentos, ocurrían cosas extraordinarias. Una de esas historias es que dicen que frente al orfanato, ahí donde estaba en Alemania, se descompuso uno de los carros lecheros más grandes de la ciudad. Y ese carro lechero pues llevaba queso, llevaba leche y todo. Y dijeron estos hombres: de aquí que lo sacamos, este carro. No sé si han visto gente aquí que cuando cae algún tráiler de Coca-Cola se lo vacían todo, ¿no? Pero no fue el caso, no es que salieron todos los niños a agarrar, no. Dice la historia que el hombre, el lechero, el que llevaba el carro, le dijo a George Miller: Señor, es que no hay otro lugar aquí cerca, ¿no me recibe usted 2 toneladas de leche que llevo acá? Y el hombre dijo: pues está bien, ¿verdad? Y en ese momento, cuando ellos oraron, tuvieron leche. En ese preciso momento. Y dice que al rato llegó a tocar un panadero con pan recién horneado, llevaba canastas y canastas de pan, y les dijeron: es que escuché la voz de Dios que me dijo que tenía que traer pan a este lugar. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a la provisión de Dios, y creer también lo que el mismo Señor Jesús dijo: danos el pan de cada día. Danos el pan, danos lo que necesitamos. Incluso uno de los salmistas dice: no me des más de lo que merezco, porque si no voy a blasfemar contra ti, ni me des menos, porque también voy a blasfemar. ¿Sí? Le dijo: dame lo suficiente, dame lo necesario. ¿Sí? Y eso los papás lo entendemos bien, ¿sí o no? Cuando vamos a un súper, vamos a algún lugar, ¿sí? Todo lo que agarramos, a veces llevamos el dinero justo, ¿sí o no? Y decimos: vamos a agarrar lo necesario. Que hace falta leche, que hace falta pañal, que hace falta esto. Yo soy muy así, ¿verdad? Si me hace falta eso voy a comprar y ya. Pero ya cuando tienes esposa, tienes hijos, sabes que no regresas con eso. ¿Por qué? Porque Dios empieza a suplir en el momento. A mí me ha pasado, incluso voy momentos así, y de la nada me depositan algo que me debían. Y yo, híjole, ¿y por qué? Porque estoy en un lugar donde voy a gastar un poco más, pero Dios provee en medio de la necesidad. Al igual que George Miller, le creyó a Dios. Por eso hay que confiar en el Señor. El otro día mi papá subió una imagen donde el papá está en un cajero automático y el niño está de este lado, como si el papá fuera cajero automático, ¿no? Y dice: cada vez que tú tienes en ceros tu cuenta, tu hijo no puede tener en ceros la suya. ¿Eso qué significa? Que uno como papá o como jefe de familia hace lo que tiene que hacer para que el hijo tenga algo en su cuenta. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Pero a diferencia de nosotros que no tenemos mucho, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Por eso dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él, como está escrito, porque no hay nada en este mundo que no sea para Él.
entonces sabemos que podemos confiar en Dios. Tenemos la confianza de que Él va a estar ahí. La provisión de Dios es sorprendente y va a llegar en el momento adecuado. Mateo 6, con eso quiero culminar. Mateo 6, 25. Dice 25 al 34, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que incluye a los cuervos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Lo que dice ahí en esta parte del Nuevo Testamento, si usted lo lee en su Biblia, está en rojo. Y cuando está en rojo significa que el mismo Jesucristo lo dijo. Dijo: no se afanen, si vuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros, alimenta a los cuervos, alimenta a las palomas, ¿por qué no te va a alimentar a ti? Si tú eres su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y cuántos creen que este 2025 Dios va a proveer de manera poderosa? Va a proveer en el momento que menos te lo esperes. Él va a proveer. Él te va a dar lo que necesitas para que salgas adelante. Este año 2025 debe traer bendición a nuestra vida, y le debemos de creer a Dios, porque hay gente que se afana por el día de mañana. Es que no puedo, es que no sé qué voy a hacer, es que debo esto, la colegiatura, debo lo otro. Pero cuando eres hijo de Dios, cuando diezmas, cuando ofrendas, ¿sí?, Dios tiene el compromiso contigo de bendecirte, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que la única forma de probar a Dios es a través del diezmo, ¿sí o no? Dice: ahora pruébenme en esto, y así yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Eso qué significa? Que la única forma de probar la provisión de Dios en este tiempo es que si nosotros damos, Él también nos va a dar. Ahora la gran pregunta, dicen algunos: ¿y cómo, pastor? ¿Cómo voy a dar si yo no tengo? Uno de los hombres, el hombre que escribió Padre Rico, Padre Pobre, Roberto Kiyosaki, uno de los hombres millonarios de Estados Unidos, él dijo: cuando yo veo a alguien que no tiene algo, no tiene dinero, es porque algo no está dando. ¿Y esa frase qué significa? Hasta parece incoherente, ¿no? ¿Cómo? No da algo, pero si no tiene, ¿cómo va a dar? Porque según la palabra de Dios, dice que la gente que no da, hasta la poco que tiene se le será quitado, y se le dará al que tiene mucho. Incluso decían por ahí que si la riqueza se repartiera como entre todos, ¿verdad? Porque ahorita el 1% de la población mundial son los más ricos del mundo, ¿sí? Ellos tienen el 90% del dinero del mundo. El asunto es que ese 1% de la población, que son poca gente, ¿por qué tiene tanto? Dicen: si lo repartieran entre todos, que todos tuviéramos lo mismo, cada quien 5 millones, digamos, tal vez así se acabaría la pobreza, se acabaría esto y lo otro. Y alguien hizo algo hipotético, dijo: si se diera eso, dijo un hombre rico, los ricos terminarían siendo más ricos y los pobres terminarían siendo más pobres. Porque el dinero, si tú le das dinero a gente que nunca lo ha tenido, se lo va a acabar así. Pero cuando hay gente que sabe administrarse, gente que sabe diezmar, que sabe ofrendar, Dios lo va a bendecir aún más, porque sabe que su provisión no viene de las chequeras de alguien más, no viene de la gente, sino que viene de Dios. Y tener confianza que este 2025 Dios va a proveer en medio de nuestra necesidad, ¿sí? Él va a proveer.
Él nos va a dar aquello que necesitamos. Y no solamente hablamos de dinero, hablamos de felicidad, hablamos de amor, hablamos de construcción de una casa. No sé qué es lo que Dios quiera darte, pero estoy seguro que si tú confías en Él, Él va a enviar a los cuervos para que levantes aquello que estás buscando. Él va a enviar la provisión. Y en esta nueva etapa, este nuevo 2025, debemos de confiar en que el Señor va a enviar a sus cuervos. Va a enviarnos bendición, que la provisión vendrá del cielo, va a venir de la manera más extraordinaria que podamos creer, pero debemos de confiar en Dios. Dice: Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo creo que tú lo vas a hacer. ¿Sí? En medio de tu necesidad también Dios se va a manifestar, porque nuestra debilidad es cuando Él se fortalece en nosotros y nos quiere demostrar que Él nos ama. Si puede pasar el del piano, estaría bien. Ya estoy terminando con esto, pero yo no sé cuántos de aquí le están creyendo a Dios esta noche. Había dicho que mi última prédica era la vez pasada, pero esta es mi última prédica y mi último mensaje. Cree que Dios va a proveerte este año. Cree que Dios lo va a hacer, pero ten compromiso con Él. Ten el compromiso de diezmar, de ofrendar, de ser hospedador, de hacer lo que tengas que hacer, porque Elías le hacía caso a Dios. Él le decía: profetiza que no va a llover, no llovía. Le decía: vete al arroyo de Querida, y se iba. Le dijo: vete a Sarepta, y se fue. Tienes que estar dispuesto este 2025 a escuchar la voz de Dios y hacerle caso. No solamente oírlo, ¿verdad? Es que ya me dijeron que fuera yo para allá, pero no creo. Yo estoy seguro. Algo que tienes que saber, que es bueno aprender. Hay unos que dicen: no, es que yo estudié en el instituto, estudié esto, lo otro. Está bien, pero Dios te quiere en el campo de batalla. Dios te quiere allá afuera. Dios quiere que abras una obra en el pueblo de donde vienes. Tienes chance, está la casa de tu mamá, de tu papá. Comienza una obra en tu casa. Deja de poner pretextos. Tienes una buena sala para hacer una célula, abre una célula. Si este año tienes la oportunidad de abrir un tabernáculo, una célula, tienes la oportunidad de donar juguetes, dulces, dinero a favor de lo que Dios está haciendo en esta casa, hazlo, porque Dios te va a bendecir. Porque el que no da es porque algo no tiene. ¿Sí? Necesitas empezar a creerle a Dios. Necesitas empezar a creer en Dios y creer que Él te va a proveer a pesar de tus dificultades.